Bueno, muy bien. Entonces, para ya no alargar, vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Sí, tenía su propósito ese ruido, ¿verdad? Gálatas capítulo 5, versículo 1. Vamos a leerlo todos juntos, fuerte, reflexionando, teniendo motivación para aprender del Señor en esta mañana. ¿Ya lo tenemos? Amén. Muy bien, dice así: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. Vamos a orar un momento para que el Señor tome control de este tiempo. Señor, te damos gracias, Señor, en este tiempo. Te damos gracias por tu bendición. Permítenos, Señor, entender, Señor, el mensaje que tienes para nosotros en esta mañana. Permite, Señor, que lo concretemos, Señor, en la práctica de la vida, de nuestra cotidianidad, Señor. Permite, Señor, que por medio de tu Santo Espíritu nunca olvidemos las enseñanzas, Señor, que recibimos de tu palabra. Gracias, Señor, te damos en este tiempo, Señor, y que sea tu Santo Espíritu el maestro principal, Señor. Que no sea yo, Señor, sino que seas tú, Señor, el que nos guía y el que nos enseñe y el que nos hará recordar, Señor, para seguir en tus caminos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Fíjense que este mensaje también el día jueves, que tenemos una reunión en la casa de la hermana Raquel, también lo vimos. Pero me pareció interesante, ¿verdad? Como que también exponerlo aquí en la predicación. Forma parte de un estudio muy largo, ¿verdad? Pero que finalmente solamente es un fragmento, pero creo que es un fragmento en el que podemos sacarle provecho, y podemos aprender del Señor en este mensaje. Entonces, bueno, uno de los conceptos que tanto el gobierno hoy en día como los políticos en general enfatizan es el de la libertad, ¿verdad? De hecho, el pasaje que acabamos de leer ahorita nos habla de nos manda, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es decir, estábamos en esclavitud y ahora estamos en libertad. ¿Sí? Pero bueno, continuando con lo que les comentaba. La libertad, o el concepto de libertad, socialmente hablando, es un término agradable. Nos agrada que nos digan que somos libres, nos agrada tener mayores libertades. A nadie le cae mal, ¿verdad? La libertad es un concepto que es monedita de oro, ¿verdad? Sí, a todo el mundo le cae bien, ¿verdad? Todo el mundo quiere tener más y más, no menos, ¿verdad? Más. Y entonces, pues, el gobierno, ¿verdad? Sí, más derechos, más libertad, ¿verdad? No se habla de responsabilidades, ¿verdad? No se habla de mayores responsabilidades, no, ¿verdad? Eso es impopular, ¿verdad? No se habla de mayores compromisos, no se habla de más derechos, más libertad. Pero este concepto, aparte del mundo social que nos rodea, también está presente en la palabra de Dios. Y lo vemos aquí en este pasaje. También Dios habla de libertad. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Cómo es y cuál es el propósito de esa libertad? ¿Cómo ve Dios el concepto de libertad? ¿Qué quiere decir el Señor cuando nos dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? En Juan 8:32. ¿Qué áreas de nuestra vida necesitan ser libres? ¿Y cómo podemos saber o entender que somos esclavos?
Entonces estas preguntas giran en torno a la Escritura y en varias partes, ¿verdad? Se habla. Pero para Dios la libertad no es un fin en sí mismo. Para Dios la libertad tiene un propósito. Entonces la libertad para el Señor es un medio para un fin. Dios nos hace libres del pecado con el fin de servirlo a Él. Dios nos quita la esclavitud del pecado con el fin de someternos a Él. Y a eso la Escritura le llama libertad. En el mundo hay dos clases de personas: los que son esclavos del mundo y del pecado, y los que son libres para servir a Cristo. Acompáñenme a un pasaje que se encuentra en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Dice así. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para encubrir la malicia, sino como siervos de Dios. Somos libres, pero no debemos usar la libertad como pretexto para hacer y encubrir maldad sobre nosotros, sino que somos libres para servir al Señor. Entonces no es lícito, no es correcto usar como pretexto la libertad o la gracia que Dios nos da para abusar de ella y vivir como se vive en el mundo. Hay hoy en día muchas iglesias que enseñan un concepto extraño, ¿verdad?, que le llaman supergracia. ¿Sí? Basado en que no vivimos bajo la ley, sino vivimos bajo la gracia. Y ahí tergiversan el significado de ella. Y entonces hablan de que, pues entonces si vivimos bajo la gracia, entonces yo puedo hacer lo que sea y la gracia va a seguir fluyendo y yo puedo ser borracho, mujeriego y vividor, ¿verdad? Puedo ser tranza, irresponsable y muchas otras cosas. Y finalmente la gracia del Señor, porque no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia, me va a estar siempre cubriendo. Eso es abusar de la libertad, es lo que dice este pasaje. No como los que tienen la libertad como pretexto para encubrir la maldad, sino como siervos de Dios. Somos libres para ser siervos de Dios. Entonces no falta quien diga, entonces no voy a ser tan libre, ¿verdad?, porque voy a ser siervo de Dios. Pues es que finalmente en el mundo no hay más que dos sopas: o la esclavitud o el servicio a Dios en libertad. ¿Sí? No, que yo no me siento esclavo, yo me siento muy bien, ¿verdad? Pues bueno, eres esclavo. Que no te des cuenta es otra historia. ¿Sí? Que no quieras aceptarlo es otra historia. Pero mientras no reconozcas el señorío de Jesucristo, eres esclavo del pecado. Una definición de pecado podría ser simplemente el abuso de la libertad que Dios nos da, ¿verdad? Y volviendo a este tema de que queremos más libertad, más libertades, más derechos. Eso sí nos gusta. Pero el abuso de la libertad deriva en el pecado. El pecado original, que una vez vimos un mensaje aquí, una predicación, cuando hablamos de Adán y Eva, cómo cayeron ahí en el pecado, finalmente ese pecado se deriva por un abuso de la libertad que Dios les había dado. ¿Qué les había dicho Dios? De todo árbol podéis comer, pero de por favor no comas, porque si comen de va a haber una consecuencia. Pero no, ¿verdad? Llegó el diablo y, ¿verdad?, puedes hacerlo, pues hazlo, ¿verdad? Y pasó
lo que pasó, ¿verdad? El resto, pues ya como dicen por ahí, es historia. Entonces el pecado puede definirse como el abuso de la libertad que Dios nos da. Entonces Dios nos hace libres para vivir en el marco de sus mandamientos. Dios nos hace libres para encontrar plenitud y alegría en sus caminos. Solo en el marco de sus mandamientos, en el marco de sus leyes, experimentamos una vida plena, una vida integral, una vida llena de vida, valga la redundancia, ¿verdad?, que Dios desea para nosotros, ¿sí? Parece paradójico, ¿verdad? Pero para eso hemos sido creados, para estar en el marco de los mandatos de Dios y de la voluntad de Dios, siendo libres de algo, libres del pecado, del diablo, de la esclavitud, para entonces pasar a estar deleitándonos en la ley de Jehová. Dice un salmo, la ley de Jehová es perfecta, ¿verdad?, que hace sabio al sencillo, que convierte el alma. Vamos a Juan, por favor, si me acompañan, el Evangelio de Juan. Juan 8, versículos del 31 al 36. Dice de la siguiente manera, síganme con la vista, Juan 8, 31 al 36. Dice así, dijo entonces Jesús a los judíos que le habían creído, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. ¿Sí? Es esclavo del pecado el que comete pecado. Tal persona vive en esclavitud, aunque lo niegue o aunque no se dé cuenta, como estos fariseos que están aquí, que ellos muy libres de toda acusación, muy tranquilos, dice, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo me vienes a decir tú que vamos a ser libres? Es decir, yo no te necesito, porque yo no soy esclavo. Yo soy libre así como estoy. Yo voy a donde quiero y nadie me detiene. Yo soy libre, no soy esclavo. Aquí hay una ceguera en cuanto a la esclavitud, porque así es el diablo. El diablo nos hace ciegos, ¿sí? Por eso necesitamos nacer de nuevo, para que nuestros ojos sean abiertos, para que el velo sea quitado de enfrente de nuestros ojos y podamos darnos cuenta por medio del Espíritu Santo que estamos en pecado y somos esclavos y necesitamos a un libertador. Y a ese libertador es Jesús. Por eso necesitamos nacer de nuevo. ¿Quién ha nacido de nuevo en este lugar? ¿Quiénes han tenido la experiencia de haber nacido de nuevo y decir, soy hijo de Dios? Levante la mano. Y no la levante porque los otros la levantaron. Hemos nacido de nuevo y nos damos cuenta de que necesitamos ser libres del pecado para poder servir a Cristo. Porque nadie puede servir al Señor Jesucristo lleno de pecado y ciego. Por eso, un discípulo de Jesús es el que permanece en la palabra de Cristo y conoce la verdad. El versículo 31, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente
mis discípulos. El condicional, sí. Si vosotros permanecéis, seréis mis discípulos. Si no permanecéis, no vas a ser mis discípulos y vas a ser, por lo tanto, un esclavo. Y el esclavo, versículo 35, no se queda en la casa para siempre, puede ser echado. Pero el hijo ese sí, puede quedarse en la casa para siempre con el Padre. Ahí está la diferencia. Pero es bueno que nos preguntemos cómo podemos reflejar o cómo podemos nosotros, todavía ya, aunque ya seamos cristianos, declarar con confianza que somos libres en Cristo, o cómo podemos reflejar esa libertad que Cristo da. Porque sepamos que el ser humano es un ser complicado. El ser humano es un ser difícil. Y el ser humano tiene diversas áreas que integran todo el ser. Y en todas esas áreas Jesús debe ser entronizado para que Él nos otorgue libertad del pecado en todas las áreas de nuestra vida. Lo recibimos una vez y somos salvos y tenemos la vida eterna, pero hay que ir como los hebreos antiguos, conquistando territorio tras territorio de nuestro ser, de las diversas áreas de nuestra vida, para cada una irlas haciendo libres. Y son muchas las áreas del ser humano. Aquí en este mensaje vamos a tener la oportunidad de reflexionar en cuatro áreas del ser humano que deben de ser libres en Cristo. 4 áreas que deben de deshacerse de toda esclavitud que todavía lleven arrastrando ahí a lo largo del tiempo, y que todavía áreas que no le han entregado al Señor Jesucristo para que el Señor Jesús los sane y los liberte. Porque conoceréis la verdad que es Cristo, y la verdad que es Cristo, Él los hará libres. Para un cristiano, la respuesta a la pregunta ¿qué es la verdad? Es Cristo. ¿Sí? Entonces, que a nosotros no nos agarren con que no, que la verdad es relativa, cada quien tiene su verdad y no. La verdad para nosotros es Cristo. ¿Sí? Y esa verdad es la verdad que nos hará libres. Entonces, esas áreas que les comento son 4, les decía, y son las costumbres de nuestra vida, las lealtades, ¿a quién le somos leales? Las relaciones, cómo nos relacionamos, y los prejuicios, ¿verdad? Esas áreas vamos a ver ahorita. Costumbres, lealtades, prejuicios y relaciones, ¿sí? Y vamos a comenzar por las costumbres. Y para comenzar esto de las costumbres, vamos a Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas 4, versículo 16. Dice así la palabra. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en día de sábado o día de reposo, dice ahí en sus versiones, entró en la sinagoga según su costumbre y se levantó a leer. Es decir, Cristo tenía costumbres, ¿sí? No todas las costumbres son malas en sí mismas. Por eso hay una medida en la cual podemos juzgar nuestras costumbres, y esa medida es la vida de Cristo y la palabra de Dios en general. ¿Está conforme a la palabra de Dios esta costumbre que yo tengo? ¿Se adhiere al estándar de Jesucristo esta costumbre que yo tengo, que yo practico?
honra a Dios esta costumbre que yo tengo, pues la costumbre, el hábito, ¿verdad?, de estar realizando día a día. Porque hay costumbres que no honran a Dios. Y como ejemplo podemos citar el chisme. ¿Sí? Y luego después hay personas que no lo quieren reconocer, ¿verdad? Y dicen, no, yo no soy chismoso, es que yo informo, ¿verdad? Yo quiero tener informado a las personas. Pero bueno, pues una persona ciega, ¿verdad?, que no puede ver. El chisme, ¿sí?, es una costumbre que no hace honra a Dios. Otra costumbre que podemos poner como ejemplo de algo que no honra a Dios en cuanto a costumbre es el espíritu criticón. El espíritu criticón es aquel que está crónicamente criticando, y mira este, y mira el otro, y mira el gordo, y mira el flaco, y mira el greñudo, y mira el pelón, ¿verdad? Y mira, ¿sí? El espíritu criticón es un hábito, ya lo hicimos hábito, ya lo hicimos costumbre. Es algo que tenemos que corregir porque no se adecúa al estándar de Jesucristo. Porque Jesucristo no vemos en la Escritura que Él estuviera, ¿verdad?, haciendo la vida de criticón. Criticaba lo que tenía que criticar que estaba mal en el momento oportuno, pero no tenía un criticismo crónico, ¿verdad?, para todo el tiempo, para todas las personas, ¿verdad?, y para todos los momentos. Otra costumbre es nunca llegar temprano. Nunca llegar temprano al trabajo, a la escuela o a la iglesia, ¿verdad? Es una costumbre que no honra a Dios, ¿verdad? ¿Sí? No ser puntual. Y más aún cuando tenemos doble rasero, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, al trabajo si llegamos temprano, a la cita del IMSS si llegamos temprano, a la cita del SAT si llegamos temprano, ¿verdad? A la cita de la pensión si llegamos temprano, ¿sí? Pero a la iglesia no llegamos temprano. ¿Por qué? Porque no hay consecuencias aparentemente, ¿verdad? Aparentemente no pasa nada, ¿verdad? Nadie me va a multar, nadie me va a decir algo, ¿verdad? Nadie me va a reprender, ¿verdad?, de una manera inhumana, ¿verdad?, o algo por el estilo, ¿sí? Pero tenemos que corregir la costumbre, y si tenemos ese doble rasero, hacer las cosas parejas tanto para el Señor como para el César, ¿verdad? Dar al César lo que es del César, dar a Dios lo que es de Dios, ¿sí? Y si llegamos tarde en todas partes, pues peor tantito, ¿verdad? Pues ya tenemos que corregir esa costumbre. Decir palabras groseras, ¿verdad? La maledicencia, ¿verdad?, también es una costumbre que tenemos, hábitos que desarrollamos que no agradan a Dios. O costumbres más a nivel social, ¿verdad? Como por ejemplo celebrar el Halloween y el Día de Muertos, ¿verdad? Porque pues ya saben, es que es un momento de convivencia sana, no pasa nada, mis vecinos los saludo, ¿verdad? Que no me vean como amargoso, que no me vean como aguafiestas, que me vean, ¿verdad?, que yo estoy también en la onda, y pues bueno, pues yo también ahí, ¿verdad?, pues agarro algún dulcito, ¿verdad?, y me pinto poquito, ¿verdad?, así discretito, ¿verdad?, para no ser tanto, ¿verdad?, y participar ahí en la celebración del Día de Muertos, ahí en la escuela de los niños o donde sea, ¿sí? Son costumbres que no honran a Dios. No honra a Dios celebrar la muerte, ¿verdad? No honra a Dios celebrar brujas y demonios. O también, por ejemplo, costumbres de otro tipo así circunstanciales, como las ansias de gastar y comprar en estas temporadas así del Buen Fin o el Black Friday, ¿verdad? Que finalmente, pues, ok, ¿verdad? Esperamos para encontrar alguna oferta,
¿verdad? Pero hay personas que realmente lo llevan al extremo y que luego ya a las 11:50 de la noche, ¿verdad? Del primer día, están ahí ya haciendo bola y les abren y entran y pateándose y empujándose y estirándose y a otro pobre le quitan y a otro les tiran el pelo y le jalan y estoy siendo literal, ¿verdad? O sea, no estoy siendo figurativo, ¿verdad? No, literalmente. O sea, son personas que ya han dejado que en esta área, ¿verdad? Esto, cuestión de las compras, los controle. Pues eso en cuanto a costumbres. Las lealtades, ¿qué tenemos que decir en cuanto a lealtades? Es un área de nuestra vida. Por lealtades nos referimos a apegos sentimentales, que si bien no todos los apegos sentimentales están mal, hay algunos que ya no deberían de ser. Al Señor le agrada la lealtad, pero hay que preguntarse siempre, ¿lealtad a qué? ¿Y lealtad a quién? Porque es una realidad que existen falsas lealtades. Hay cosas que les somos leales o tenemos alguna lealtad, algún apego que no debería ya de ser. Vamos a este pasaje para poner un ejemplo bíblico. Segundo de Crónicas en el Antiguo Testamento. Segundo de Crónicas, capítulo 17, versículos 5 y 6. Segundo de Crónicas, capítulo 17, versículos 5 y 6. ¿Ya lo ubicaron? Amén. Muy bien. Dice de la siguiente manera. Dice, y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Al tercer año... es que empecé desde el, sí, ¿verdad? Sí, desde el 5, es el 5. Corrijo, ahí vamos otra vez. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano y todo Judá dio a Josafat presentes. Y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Ahora sí, y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Al tercer año de su reinado envió a sus príncipes, allí pero eso ya no, ¿verdad? No, nomás era 5 y dice, ¡ay, total! ¿Verdad? Sí, me equivoco una y otra vez, ¿verdad? No, bueno, ya. Es el 5 y el 6 nada más, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿de quién se está hablando aquí? Se está hablando de un personaje llamado Josafat. ¿Sí? Josafat fue un antiguo rey de Judá. ¿Sí? Y este rey, dice la Escritura, que anduvo en los caminos de Jehová, porque siguió los caminos de David, y fue agradable delante de Dios, y por eso, como dice en el versículo 5, Jehová confirmó el reino en su mano, ¿verdad? Y lo llenó de gloria y de abundancia. Y dice el versículo 6, se animó su corazón, el corazón de Josafat. Se animó de tal manera que siguió con todo su corazón los caminos de Dios y quitó las imágenes de acera que estaban en Judá. ¿Sí? ¿Qué cosa era Acera? Acera era una diosa de los pueblos que estaban alrededor de Judá, que por imitación y contacto, ¿verdad? Por eso las malas compañías pues, no son buenas porque todo se pega. ¿Sí? Por estar en contacto, ¿verdad? Con estos pueblos empezaron a adoptar sus costumbres, sus dioses, y entonces el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, ya adoraba pues a Dios por un lado y a Acera y a Baal, ¿verdad? Y a otros dioses por otro. Y este rey Josafat quitó ya esas lealtades hacia esos dioses, hacia esas figuras, hacia esas esculturas, ¿verdad? Que no eran de Dios, y
ya se deshizo de ellas para que solamente el Señor fuera honrado en su vida. Entonces, por ejemplo, llevado a nuestro contexto, pues podemos tener lealtades o apegos a objetos religiosos, ¿sí?, asociados con alguien. Aun aunque ya somos cristianos, sabemos de que no te inclinarás ante ellas ni las honrarás, pero todavía a lo mejor, no, pues es que este me lo dio un sobrino, ¿verdad? Que este me lo dio una tía, ¿verdad? Este me lo dio alguien y ay, es que no puedo, ¿verdad? Porque está asociado con algo que tiene algún peso sentimental, pero esa lealtad ya no debería de ser, debemos ser libres de esas lealtades, ¿sí? También hay lealtades a familiares o amigos que los ponemos a competir con la lealtad que le tenemos a Dios, ¿sí? Es decir, familiares que están al mismo nivel de Dios, de tal manera que entonces está Dios y familiares, y los familiares compiten con la lealtad que le debo tener a Dios y la lealtad que le debo tener a los familiares. No me malentiendan, ¿sí? Yo soy defensor, ¿verdad?, de la familia, del diseño original del Señor, pero el Señor es el que lleva el trono, la primacía, y de allí baja su bendición hacia todos los miembros de la familia. Pero cuando tenemos algún miembro de la familia compitiendo con Dios, ¿sí?, es decir, por ejemplo, madres, ¿verdad?, que no asimilan que los hijos crecen, que no se desprenden de los hijos, e hijos que no entienden de que su mamá, ¿verdad?, ya a edades adultas de 30, 40 años, ¿verdad?, pues debe ocupar un lugar distinto en su nueva dinámica contextual, tanto familiar como espiritual, ¿sí? Entonces, esos familiares se convierten en pequeños diosesitos, ¿verdad?, que los ponemos en lugar de Dios o a la misma altura que Dios, ¿sí? Esas son lealtades que debieran corregirse, ¿sí? Porque Jesús es el Señor, Jesús es el Rey, ¿sí? Y el Rey es el que hace bajar las bendiciones a los demás. Por eso el pasaje: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y los demás vendrá por añadidura. Es decir, dame la primacía a mí y yo me encargo de tus asuntos. Así dice Dios. O también tenemos lealtades, ¿verdad?, a épocas doradas del pasado, ¿verdad? Es que en aquel tiempo, ¿verdad?, era mejor que ahora. Es que si estuviéramos en aquellos tiempos, ¿verdad?, no, ahorita ya no, ¿verdad? Y lo traemos muy marcado mucho en nuestro lenguaje. Y bueno, no necesariamente significa que esté mal, pero a veces nosotros mismos contribuimos a abonarnos una depresión, ¿verdad? Es que ahora nada está bonito, es que ahora nada vale la pena. Allá en aquellos buenos años eran que las cosas estaban bien, ¿verdad? Y ahora ya no hay nada que hacer, todo es decadencia, todo es tiniebla, todo es pudredumbre, y por lo tanto ya yo mismo me creo una película donde no hay esperanza y entonces no tengo expectativas de un buen futuro. También podemos estar teniendo esas lealtades. O bien lealtades extremas al trabajo, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando era joven y que varios compañeros de la universidad, ¿verdad?, estaban empezando a trabajar y uno conseguía un trabajo aquí y allá, ¿verdad? Y se llegaba a tocar algún asunto ético, moral de índole religioso, entre la experiencia de alguien, o sea, no sé, correr a alguien, hacer algo que estaba mal, una tranza o algo así. Lo que decían ellos era, es que yo separo, ¿verdad? ¿Sí? El trabajo es el trabajo y la religión es la religión, ¿verdad? Entonces hay una especie de esquizofrenia, ¿verdad?, de identidad, de doble identidad, ¿verdad? Cuando hablo de religión, soy una persona. Cuando hablo de trabajo, una mente fría, ¿verdad?, sí, y muy diferente.
El cristiano no debe ser así. El cristiano no tiene dobles lealtades. ¿Sí? El cristiano en el trabajo es cristiano y el cristiano fuera del trabajo sigue siendo cristiano. ¿Sí? En la familia es cristiano y afuera con los amigos sigue siendo cristiano. Hay una unidad de identidad, ¿sí?, en el Hijo de Dios y no hay lealtades separadas, ¿sí?, donde me comporto de una forma en un lado y de otra forma de otro lado. ¿Sí? Al cabo que yo separo, así como decían esas personas, yo separo, tengo mi mente fría y calculadora. O sea, entonces que antes de que tuvieras la mente fría, estabas haciéndote loco, ¿verdad? O sea, sí, en la iglesia ahí haciéndole como que, ahí los rituales y todo eso. Pues no es así, ¿verdad? No es así, no hay dobles lealtades, hay una sola lealtad y es hacia el Señor Dios Todopoderoso. Y de ahí pues sabemos que se deriva también una lealtad malsana al dinero. ¿Sí? Porque todos los males son producto del amor al dinero, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo. No, pero es que yo no soy millonario, así que yo no tengo amor al dinero y yo no tengo problemas con eso. El amor al dinero es tanto para el más pobre como para el más rico. ¿Sí? El más rico porque lo tiene y el más pobre porque no lo tiene. Pero tiene todo su corazón concentrado en un día poder tener dinero que le permita hacer todas las cosas. Y para una persona con esa lealtad es que no hago porque no tengo dinero. Es que no soy porque no tengo dinero. Es que no digo ni pienso así porque no tengo dinero. Es que yo no puedo porque no tengo dinero. Yo si tuviera, yo haría. O sea, el corazón, aún a una persona con escasa capacidad económica, el corazón completamente entregado al dinero en ausencia del dinero. ¿Sí? Así que el amor al dinero puede estar entre los que no tienen como entre los que tienen. ¿Sí? Y luego un día esas personas que no tienen llegan a tener tantito y completamente trastornados, ¿verdad? Y queriendo más y más sin importar cuál sea la manera en cómo conseguirlo. Una lealtad malsana hacia el dinero. Las relaciones. ¿Cómo podemos ser libres en nuestras relaciones? Fíjense, para esto hay un pasaje muy interesante que quisiera que lo veamos. Está en Marcos capítulo 12. Marcos 12. Versículos 30 y 31. Muy bien. Marcos 12, versículos 30 y 31. ¿Ya todos lo tienen? Amén. Muy bien, dice de la siguiente manera: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Qué tiene que ver esto con nuestras relaciones? Porque hay relaciones que están afectadas, que están rotas cuando no deberían de estar afectadas y cuando están rotas o están rotas. Entonces, por lo tanto, tenemos que partir de este punto. Amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. ¿Sí? Si no cumplimos, si no hacemos por cumplir este primer requisito, no vamos a poder hacer el segundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Y muchas veces estamos en una relación quebrada, quebrantada, con la esposa, con el esposo, con el hijo, con el hermano, y finalmente no hacemos nada. No, es que él tuvo la culpa y es que él hizo y él me traumó, y etcétera, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Escritura? Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Tu prójimo es esa persona con quien tienes una relación quebrantada, ¿sí? Pero ama primeramente al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y de ahí tendrás la gracia y la fuerza para poder amar al prójimo como a ti mismo, porque hay personas, esa es la realidad, que no son fáciles de ser amadas. Y solamente mediante la gracia de Dios, solamente mediante el poder de Dios, es que se puede amar a ciertas personas de tal manera que podamos estar en paz con la mayor cantidad de personas que sea posible. Ya si la otra persona no quiso, no quiere, pues ya ni modo. Pero uno cumplir con esta parte, ¿sí?, de intentar restaurar una relación dañada, sea cual sea el motivo por el cual se encuentre dañada. El Señor puede dar libertad. El Señor nos hace libres y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Así dice la Escritura. Por lo tanto, la relación que yo tengo con mi hermano, con mi hermana, la relación que yo tengo con mi hijo, la relación que yo tengo con mi esposo, puede ser restaurada en el poder de Dios. Entonces tenemos que ir hacia esa dirección. Aunque tarde a veces, pueda tardar tiempo, pero no deje de creer en la realidad, en la verdad bíblica. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, esta palabra también nos hace libres. Amar al Señor y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Muy bien, porque una relación dañada es esclavitud. Una relación sana es libertad. Y por último, ya recorrimos las costumbres, las lealtades, las relaciones y ahora por último, los prejuicios, ¿sí? ¿Qué viene siendo un prejuicio? Un prejuicio se puede definir como una idea preconcebida sobre lo que Dios puede o no puede hacer en mi vida, en el mundo o en la vida de los demás. Yo ya tengo una idea de lo que Dios puede y no puede hacer, ¿sí? Si hay un enfermo de cáncer terminal, por ejemplo, ¿Dios lo puede sanar o no lo puede sanar? Pues Dios lo puede sanar, claro. ¿Sí? Alguien que tiene un prejuicio en esta área es alguien, no, hombre, Dios ya no puede con eso, o sea, eso ya es mucho, ¿verdad? O sea, pues no, ¿verdad? Ese sería un prejuicio que está limitando en nuestra mente lo que Dios puede o no puede hacer, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a un pasaje, un ejemplo bíblico, en Mateo 9, versículo 11. Mateo 9, 11. Dice de la siguiente manera. Ay, no la encuentro. Dice, 9:11. Dice así: cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Leamos el 12 también. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Sí? Aquí tenemos también un prejuicio, ¿verdad? ¿Por qué come Jesús con pecadores? ¿Por qué se acerca Jesús con los publicanos? ¿Por qué no les hace malas caras? ¿Por qué no los rechaza? Porque Jesús no vino a los que no tenían necesidad de médico, sino a los enfermos. Para eso tenía que acercarse Jesús con ellos. No se acercaba para hacerse pecador como ellos. Se acercaba
para sacarlos de esa esclavitud que era el pecado y hacerlos libres en Cristo, porque Él era el médico, Él era tenía la capacidad de sanar. Entonces no podemos decir, por ejemplo, pues esa gente nunca va a cambiar. O yo ya le dije muchas veces a mi mamá y yo ya agoté todos mis recursos, yo ya me rindo, no va a cambiar, ¿verdad? Pues ya ni modo, ¿verdad? No, el Señor es soberano, el Señor puede actuar. Que no se limite tu fe pensando que Dios no puede hacer esto, no puede hacer lo otro. No, que mi hijo, ¿verdad? Mi hijo ya le dije un montón de veces, cuántas veces ya le dije y sigue siendo igual y nada más me decepciona, nunca va a cambiar. No, yo creo que Dios ya lo dejó porque ya se hartó. ¿Verdad? Yo también por eso, pues ya ni modo, pues ya se hartó. No, el Señor puede cambiar a las personas. Las puede cambiar rápido o las puede cambiar poco a poco. Eso va a ser asunto del Señor. Pero Él puede cambiar a las personas. Él puede obrar milagros en nuestra vida. Él puede hacer cosas que nosotros no imaginamos. Por eso no podemos en nuestra mente limitarlo. O por ejemplo decir, yo ya estoy muy grande, yo ya estoy muy viejo, estoy a la vuelta de la esquina del pozo, ya no hay nada más que hacer. No, no sabemos todavía cuántos años el Señor nos deje aquí. ¿Sí? Y hay personas de veras que sorprende, ¿verdad? Que tienen una edad avanzada, pero avanzada de veras, ¿verdad? Y ahí están, ¿verdad? Y todavía hasta como que dicen, ay, pues a qué horas, ¿verdad? Porque pues ya de plano, ya llevo 100, ¿verdad? O hasta algunos que pasan de 100 y como que, pues qué onda, ¿verdad? Entonces el Señor es el que tiene la última palabra, ¿verdad? No uno, no nuestra actitud, no nuestros prejuicios. Entonces no paralicemos nuestra fe. A Dios no le interesan estos prejuicios. A Dios le interesa la fe que depositemos en Él. Así que no alberguemos estas ideas preconcebidas en nuestro corazón. Quedaba un último versículo, si me permiten, Segunda de Reyes. Creo que a lo mejor ya duré un poco más de lo normal, ¿verdad? Sí. Pero vamos a ver este último pasaje, Segundo de Reyes. Capítulo 5, versículo 12. Mm, 5:12. Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo de prejuicio. Vamos a ver de qué se trata. Dice así: el Habaná y el Farpar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿No puedo yo lavarme en ellos y ser limpio? Y se iba muy enojado. ¿De quién está hablando aquí? Estas palabras las dice un personaje que se llama Naamán, el sirio. Este Naamán se enfermó de lepra, ¿sí? Y dentro de su séquito tenía una mujer, una sierva que le dice, en Israel hay un profeta que te puede ayudar. Ese profeta era Eliseo, te puede ayudar con tu lepra. Entonces Naamán va, que era sirio de Damasco, va a el profeta Eliseo y le plantea su problema, ¿verdad? Su lepra y demás, y pues de que deseaba ser sanado. Y Eliseo lo que le dice, vete a sumergir al río Jordán, ¿sí? Cuando te sumerjas ahí en el río Jordán, vas a ser sanado. Y este versículo 12 que acabamos de leer fue la reacción de Naamán. Dijo, pues el Habaná y el Farfar, o sea, otros ríos ahí de Damasco, son mejores que todo lo que pueda haber aquí en Israel. Son ríos más bonitos, son ríos cristalinos. El río Jordán era un río turbio, lleno de polvo, ¿verdad? Que no se podía ver el fondo. Y allá había ríos más bonitos. Y él decía, pues ¿cómo me voy a sumergir en ese río cochino?
y si mejor me puedo sumergir en los de allá que están bien bonitos y bien cristalinos. ¿Sí? Tenía un prejuicio. ¿Sí? Pensaba que Dios no podía obrar de esa manera sumergiéndose en el río Jordán. Y así muchas veces somos nosotros. Dios no lo puede hacer, Dios tal vez debería de hacer otra cosa, ¿verdad? Y entonces limitamos nuestro entendimiento, nuestra experiencia con el Señor. Y luego pues finalmente lo convencen los siervos de Naamán, pues usted finalmente qué, ¿verdad? Si realmente quiere curarse, pues hágalo, ¿verdad? Pues sí, finalmente confía Naamán, ¿verdad? Se sumerge en el río Jordán y es sanado de su lepra, ¿verdad? Pero antes de eso, pues tenía él el prejuicio que aquella indicación que le había dado el profeta, pues era algo de poca cosa, ¿verdad? Que Dios no podía obrar de esa forma, pero el Señor nos sorprende de las maneras en las cuales obra en diversas áreas de nuestra vida. Y ahorita decíamos al principio del mensaje, el ser humano es un ser complejo. Aquí tenemos 4 áreas, pero hay otras tantas más en las que podemos ser libres, en las que podemos experimentar libertad en Cristo. Ser libres en nuestras costumbres, en nuestras lealtades, en nuestras relaciones y de nuestros prejuicios que nos limitan de la forma en que Dios puede actuar o puede obrar. Entonces, hermanos, pues tenemos que ver la libertad con propósito. Y el propósito de la libertad es servir al Señor. Dios no nos hace el milagro. Dios no nos hace libres de algo para luego seguir nuestra vida igual que antes. Dios nos libra de algo, nos da un entendimiento de algo, nos hace conocer algo, nos hace un milagro, restaura alguna relación para que le sirvamos a Él y nuestra alegría la encontremos en sus mandamientos. Muy bien, vamos a ponernos de pie, hermanos, en este momento. Y vamos a reflexionar sobre esto. Sabemos que en nuestra vida hay muchas cosas que tenemos que corregir para honra y gloria de Dios. Muchas cosas que tenemos que ser más diligentes, muchas cosas que tenemos que abandonar incluso, ¿verdad? Lealtades que tenemos que modificar. Pero el Señor está con nosotros, ¿sí? El Espíritu Santo está con nosotros. Y dice la Escritura que Él nos enseñará y nos recordará todo lo que el Señor ha dicho. No estamos solos en este camino. No estamos solos en estas circunstancias que tengamos. Así que siempre pongamos nuestra fe en el Señor, pero siempre recordando, si el Señor transforma nuestra vida, no es para quedarme en mis laureles dormido, es para ver en qué le puedo yo servir y deleitarme en sus mandamientos, ¿sí? No en mis placeres, en los mandamientos de Él. Vamos a orar un momento. Señor, te damos gracias, Señor, en este momento, Señor, gracias por este mensaje, gracias, Señor, por enseñanza, Señor, que se ha dicho en este día. Gracias por esta palabra. Perdónanos, Señor, si hemos sido negligentes, Señor, en algo. Perdónanos, Señor, si no hemos sido diligentes, Señor, en cosas que debíamos haber sido diligentes, Señor, y pasamos por alto, Señor, y descuidamos. Padre Santo, tenemos un llamado a ser santos. Tenemos un llamado, Señor, a ser enteramente santos, Señor, en esta vida. No allá en la venidera, sino que la santidad comienza en esta vida, Señor. Y Padre, guíanos, Señor, por tus pasos, guíanos, Señor, por tus caminos, Señor. Y que podamos entender la idea que tú tienes de libertad. No la idea que el mundo tiene, no la idea que tienen los políticos, no la idea que tienen los partidos, no la idea que tiene un gobernador, un alcalde o cierto candidato, sino la idea que tú tienes, Señor, de libertad.
nos haces libres para ser hijos tuyos, a ser adoptados hijos tuyos, para quedarnos en tu casa para siempre y para deleitarnos en tus mandamientos, para deleitarnos en tus caminos, para encontrar alegría, Señor, en el marco que tú nos pones, Señor, y no abusar de nuestra libertad, no abusar de la gracia, Señor, que tú nos has concedido, Señor. Y nos invitas a que llevemos un camino, Señor, más perfecto en el nombre de Jesús. Un camino, Señor, con el estándar de Jesús. Porque vemos, Señor, la conducta de Jesús, y Jesús no fue criticón, y no fue chismoso, y no fue amargado, Señor, ni fue un frustrado, ni fue una persona que se quejara, Señor, ni fue una persona agresiva, Señor, sino todo lo contrario, Señor. Vemos siempre en Él, Señor, ese ejemplo de vida, Señor, que tú deseas para nosotros. Y que no digamos, Padre Santo, pero es que Jesús fue Jesús y que yo soy yo. Pero tenemos el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que resucitó al Señor Jesucristo de los muertos, lo tenemos con nosotros y hemos recibido al Señor Jesucristo. Así que no tenemos, Señor, argumento para seguir tus caminos, para ser libres, Señor, en ti, para encontrar placer en esa libertad que tú nos ofreces, en esa libertad que la Escritura nos manda. Dice la Escritura: estad pues firmes en esa libertad con que Cristo los hizo libres, y no volváis otra vez a estar en esclavitud de pecado, Señor, en esclavitud de mentira, de fornicación, en esclavitud, Señor, de infidelidad, en esclavitud, Señor, de hechicería y de brujería, en esclavitud, Señor, de amor al dinero, Señor, en esclavitud de tantas cosas, Señor, que nos has hecho libres, Señor. Síguenos haciendo libres, Señor. Síguenos llevando, Señor, por ese camino de libertad, y pon control en nuestros pensamientos. Pon control, Señor, en nuestros prejuicios. Pon control, Señor, en nuestras relaciones. Pon control, Señor, en todas esas lealtades que no son sanas y que no te agradan. Y pon control en esas costumbres, Señor, que no son sanas y que no te agradan, Señor. Padre Santo, Señor, te damos gracias porque nos has iluminado, porque nos has mostrado, Señor, cómo ir en tus caminos. Y ahora, Padre, lo que podemos hacer es consagrarnos a servirte a ti, Señor, para servirte, Señor, y honrarte, Señor, y deleitarnos en tu presencia. Queremos ser útiles. Veíamos en el mensaje pasado, ser una viña que da frutos, Señor. Queremos mostrar buenos frutos delante de ti, Señor. Padre Santo, danos siempre la gracia, Señor, una doble porción de gracia para ser bendecidos, Señor, en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres, Señor. Te damos gracias, Señor, en este momento. Bendecimos, Señor, a la iglesia, Señor, la puerta estrecha. Bendecimos a todas las familias aquí presentes. Toma control de sus vidas, Señor. Toma control de sus problemas, de sus anhelos, de los deseos de su corazón, de sus defectos, Señor, de sus costumbres, de sus situaciones, de sus circunstancias, de sus relaciones con hijos, Señor, hermanos y padres, con sus esposos y esposas, Señor, bendícelos en el nombre de Jesús. Que sea una viña perfeccionada, que sea una viña fructífera, Señor, para honra y gloria tuya. Que sean, Señor, sal de la tierra y luz del mundo, Señor. La luz no se pone abajo del almud, ni la sal en el salero, Señor. Padre Santo, dale, Señor, siempre la capacidad de impactar, Señor, el mundo, de que el mundo vea una diferencia, Señor, en ellos, de que el mundo vea una diferencia, Señor, en nuestra iglesia. Gracias, Señor, te damos, te bendecimos, Señor, y te adoramos, Señor, todo en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.